Introducción para el espectador. Imagina un mundo en el que los aplausos de auditorios colmados no llenan el vacío en tu interior, donde cada logro profesional deja un eco de soledad. Esta es la historia de Alejandro Ferrer, un titán de la biotecnología que, tras una avalancha en el Mont Blanc, descubrirá que el mayor rescate no está en un laboratorio, sino en el corazón humano. En lo alto del Mont Blanc, un helicóptero de alta visión Tech aterrizó sobre una pasarela de nieve compactada. Alejandro Ferrer, fundador y director ejecutivo de la empresa de biotecnología más innovadora de Europa, ansiaba unos minutos de silencio lejos de balances y juntas. Ajustó su equipo de montaña y caminó sin perder de vista la cabina, deseando que el crujir de la nieve reemplazara el murmullo de los correos electrónicos. Sin aviso, la montaña estalló. Un estruendo atronador retumbó bajo sus pies. Una avalancha se deslizó con furia, arrastrando toneladas de nieve como un monstruo imparable. Desorientado y cubierto del polvo helado, Alejandro apenas atinó a girar antes de quedar sepultado. El mundo entró en silencio absoluto, y él sintió el peso del hielo comprimiendo su pecho. La oscuridad fue total. Contra todo instinto de empresario que calcula cada paso, Alejandro dejó de planear y comenzó a luchar por respirar. Con manos trémulas, encendió la linterna de su chaqueta y vislumbró un hueco donde asomar la boca. Recordó entonces fragmentos de su vida, su infancia humilde en los Pirineos, la beca que le llevó al MIT, las promesas que hizo de no olvidar sus orígenes. Cuando sus fuerzas flaqueaban, un haz de luz lo rozó. Un equipo de rescate, guiado por Elena Dubois, jefa de voluntarios de montaña, llegó tras rastrear su señal de emergencia. Con precisión coordinada removieron la nieve compacta hasta liberarlo. Exhausto y herido, Alejandro fue arropado con mantas térmicas y subido a una camilla, sintiendo por primera vez la entrega desinteresada de extraños. Horas más tarde, en el campamento base, Elena le ofreció agua caliente y ajustó su máscara de oxígeno. «Estás a salvo», le dijo. Pero esta montaña exige más que resistencia física, demanda coraje para cambiar. Alejandro, con voz ronca, respondió, «Gracias. Nunca imaginé lo que duele necesitar a alguien». Ella asintió. A veces, la avalancha más dura ocurre en el alma. 2 días después, ya en su ático de Manhattan, el eco de la avalancha aún retumbaba en su mente. Abrió su ordenador y encontró un correo urgente de Ardmore Capital. Sin su presencia y la de su pareja en la gala benéfica de Montreux, la financiación de su nuevo proyecto neurocientífico quedaría en riesgo. «La filantropía exige un compromiso personal», rezaba el mensaje. La palabra pareja lo golpeó como una ola de frío. Cerró los ojos y evocó la imagen de Elena, no una figura de revista, sino la mujer que, sin buscar nada a cambio, le salvó la vida. Si necesitaba demostrar humanidad ante inversores, ella era la candidata ideal. Con el pulso acelerado, marcó su número. 2 tonos después, la voz de Elena respondió. «Señor Ferrer, ¿es usted?» «Elena, necesito un favor enorme». Él inhaló profundamente. «¿Podrías venir hoy a las 5 al Café Lumière? Es urgente». Tras un silencio breve, ella contestó con determinación. «Estaré allí. Y, por favor, cuídese de verdad». Al colgar, Alejandro contempló el skyline de Manhattan. Sabía que su próximo gran experimento no mediría resultados en un laboratorio, sino la confianza que forjaría con la única persona capaz de verle desnudo de máscaras y algoritmos. El silencio del ático quedó roto solo por el zumbido del ventilador y el tenue parpadeo de las pantallas. Aquella noche, Alejandro no pudo conciliar el sueño. Rememoró el frío que le calaba los huesos en la montaña y lo comparó con el vacío de su rutina diaria. Interminables videollamadas, soledad tras la mesa de conferencias y el murmullo distante de felicitaciones vacías. Se preguntó cuándo fue la última vez que compartió un gesto sincero, sin un fin corporativo de por medio. Pensó en Elena, con su voz tranquila y su mirada firme, acercándose bajo la ventisca para liberarlo. Aquella imagen le resultaba tan vívida que sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo agradecer lo imposible?
Se preguntó si era capaz de abrirse y mostrar su vulnerabilidad ante alguien. Admitir la propia necesidad de compañía le parecía un acto de valentía mayor que cualquier presentación ante inversores. Y, por extraño que sonara, deseó aferrarse a esa sensación de cuidado. La tarde avanzaba sin pausa, y Alejandro sintió como la ansiedad recorría su pecho. Sabía que, en unas horas, enfrentaría algo más complejo que esquivar una avalancha. Tendría que fingir emociones ante un público exigente. Imaginó el Café Lumière, lleno de luces tenues y mesas elegantes, donde la esperanza de salvar su proyecto chocaría con el temor de recitar una actuación vacía. Pero, al mismo tiempo, experimentó una extraña emoción, la anticipación de un encuentro que auguraba un cambio inevitable. En una aldea blanca enclavada entre los cortados de la Sierra de Cazorla, Alejandro Ferrer nació en una casita de muros encalados y tejas moradas. Aquella pedanía, apenas un puñado de casas rodeadas de olivos y encinas milenarias, parecía detenida en el tiempo. Su padre era maestro de escuela, su madre, curandera local, mezclaba infusiones de laurel, romero y tomillo para aliviar dolores y fiebres, y le enseñó a Alejandro el valor de la observación paciente y la empatía. Desde muy niño, él la acompañaba al campo recogiendo hierbas y estudiando el vuelo de las aves rapaces, preguntándose cómo la naturaleza transformaba cada hoja en un medicina o un alimento. Con apenas 8 años, Alejandro halló en un mercadillo de pueblo un viejo microscopio olvidado, y pidió a su padre que lo comprara con las pocas monedas ahorradas de la venta de miel. Aquella lente burda fue su ventana a un mundo de células y microorganismos. Vio protistas nadar en una gota de agua de arroyo, hifas cruzar filamentos de esporas y el pulso diminuto de un glóbulo rojo rodando como una canica viva. Como aquella curiosidad inicial creció con cada observación, transformando al niño sosegado en un joven obsesionado con los secretos de la vida. Las mañanas de invierno, después de sus clases en la escuela, Alejandro se refugiaba en la biblioteca municipal, donde devoraba textos de anatomía, botánica y genética. Por la tarde, ayudaba a su madre a preparar cataplasmas para los vecinos, mientras memorizaba fórmulas y teorías que sus compañeros encontraba ajenas. Fue durante una feria científica en la capital granadina cuando su proyecto sobre un biofiltro a base de algas desertígenas llamó la atención de un profesor universitario, quien le ofreció una beca para cursar bachillerato en el Instituto de Ciencias de Granada. En la universidad, avanzó con una facilidad asombrosa. Su tesis de licenciatura, defendida con apenas 22 años, propuso un modelo de cultivo celular en ambientes hiperglucémicos que optimizaba la producción de anticuerpos para terapias inmunológicas. Profesores de la Facultad de Biología lo destacaron como talento excepcional y le abrieron las puertas a doctorados en el extranjero. Su habilidad no residía solo en la teoría, sino en el pulso firme para ejecutar protocolos de laboratorio y en la capacidad de conectar disciplinas distintas: bioquímica, matemáticas y electrónica. El viaje que cambió su vida comenzó cuando aceptó una plaza de doctorado en el ETH Zurich, uno de los epicentros mundiales de la investigación. Allí, entre salas estériles y máquinas de cromatografía, su proyecto sobre nanocápsulas inteligentes para la administración de fármacos revolucionó los estándares de la industria. Con un equipo de jóvenes investigadores, publicó artículos en revistas de alto impacto y recibió premios que a muchos les hubieran parecido inverosímiles para alguien que creció entre encinas y lavanda. Al regresar a España con un doctorado cum laude, se propuso demostrar que la visión científica podía convertirse en empresa viable. Fundó Altavisión Tech con el apoyo de un pequeño grupo de inversores locales. Su primera sede fue un polígono industrial en las afueras de Sevilla, donde acondicionó un laboratorio modesto y convirtió viejos remolques en oficinas improvisadas. Él mismo reclutaba a técnicos, impartía charlas sobre ética en biotecnología y coordinaba las primeras entregas de prototipos a hospitales de la región. En menos de 5 años, Altavisión Tech creció desde esa nave austera hasta un campus de 3 edificios interconectados, con laboratorios de biología sintética, unidades de prototipado 3D y un departamento de inteligencia artificial aplicada a la medicina. Proyectos de rehabilitación cognitiva, terapias génicas personalizadas y sensores biológicos en entornos críticos jalonaron su trayectoria. Las grandes farmacéuticas comenzaron a llamar a su puerta,
los premios y las subvenciones se sucedían con ritmo vertiginoso. Sin embargo, aquel vertiginoso ascenso exigió sacrificios. Alejandro dedicaba días enteros a validar resultados, noches a revisar gráficos de datos y fines de semana a reuniones de directorio. Su vida social se redujo a eventos de gala y cenas de negocios, donde la conversación giraba en torno a proyecciones financieras y cronogramas de desarrollo. Perdió contacto con amigos de la infancia, olvidó el sabor de una comida casera y cedió el timón de su bienestar al imperativo de innovar sin pausa. Ahora, en el vértice de su imperio biotecnológico, Alejandro se enfrenta al desafío más inesperado: demostrar que detrás del número de empleados y las colaboraciones internacionales late un ser humano capaz de conectar, sentir y confiar. El correo de Ardmore Capital, exigiendo su presencia con pareja en la gala benéfica, no solo pone en riesgo la financiación de su próximo proyecto, sino que le señala la fisura que él mismo había ignorado: la necesidad de compartir su historia, sus miedos y sus raíces con alguien que no llevase boleto de bus corporativo, sino un corazón dispuesto a acompañarlo sin contrato de por medio. Apenas amanecía cuando Alejandro encendió su ordenador y miró la bandeja de entrada con desgana. Sin embargo, un asunto resaltado en rojo captó toda su atención: confirmación gala benéfica Montreux acompañante requerido. El remitente era Ardmore Capital, su socio financiero más influyente. Con cierto temblor palpó el ratón y abrió el correo. Lo que leyó le provocó un escalofrío. La segunda fase de inversión en su proyecto de neurotecnología quedaría en suspenso si no comparecía en persona al evento, y además debía asistir acompañado de su pareja oficial, ya fuera su esposa, su novia o la persona que él mismo designara para la ocasión. El texto continuaba con lujo de detalles. La gala reuniría a filántropos, embajadores, líderes de opinión y magnates industriales de toda Europa. Se trataría de una cena de gala con menú de 5 tiempos, una subasta benéfica de obras de arte contemporáneo y un discurso de apertura a cargo de Alejandro, cuyo papel como pionero de la biotecnología debía revestirse de calidez y humanidad. La presencia de una pareja aportará una dimensión personal a su figura. Rogamos confirme su asistencia y la identidad de su acompañante antes del próximo miércoles, exigía el correo. Alejandro sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Aquella cláusula, en apariencia protocolaria, abría un abismo en su vida privada. Durante las horas siguientes, el despacho de Alejandro se llenó de una tensión inhabitual. Intentó razonar con lógica empresarial. Bastaría con elegir cualquier rostro agradable, presentable y acostumbrado a las cámaras. Podría diseñar un breve guión, proporcionarle 2 o 3 datos sobre su biografía y considerarlo resuelto. Sin embargo, algo dentro de él rechazaba esa salida fácil. Fingir un vínculo sin historia era tan artificioso como un robot sin CPU. Comprendió que el reto no se limitaba a la apariencia, sino a la credibilidad que su nombre necesitaba irradiar ante un público selecto. Rebuscó en su lista de contactos: colaboradoras de laboratorio, viejos compañeros de universidad y aquella periodista local que le había entrevistado tras su primer gran hallazgo. Ninguno le resultaba lo bastante sincero o lo bastante ligado a su historia real. A media mañana exploró servicios premium de acompañantes de alto nivel, con perfiles de modelos e influencers filantrópicas. Sus tarifas por una sola noche doblaban el presupuesto que había reservado para la próxima fase de pruebas. Además, sospechaba que un rostro demasiado pulido no aportaría la humanidad que Ardmore tanto exigía. Mientras la ciudad seguía ajena al conflicto, un mensaje de texto de Miguel Salas, su director financiero y amigo de confianza, lo sacó de su ensoñación. Ale, te leo preocupado. Si necesitas ayuda para encontrar pareja, cuenta conmigo. Hay varios perfiles en recursos humanos que podrían encajar temporalmente. Alejandro sintió una mezcla de gratitud y frustración. La propuesta de Miguel era bien intencionada, pero convertir a una colega en un rol tan estrafalario le parecía un fracaso personal. ¿Cómo explicaría a Ardmore que su mayor desafío no era técnico, sino emocional? Al despuntar el alba, Alejandro decidió no escamotearse la verdad. Nada ganaría fingiendo un vínculo sin sentido. Recordó la voz de Elena en aquel campamento base, tranquila,
segura, entregada. No era actriz ni influencer, pero conocía la historia real de su supervivencia. Con determinación, abrió su libreta de notas, anotó su número de teléfono y respiró hondo antes de pulsar «llamar». Cada timbre agitaba un pulso nuevo en su pecho. Al fin, la voz cálida de Elena emergió al otro lado. «Señor Ferrer, ¿está todo bien?», preguntó ella, con suave preocupación. «Elena», comenzó él con la voz pastosa, «necesito pedirte algo muy especial. Es sobre una gala benéfica en Montreux, dentro de 3 semanas. Ardmore Capital condiciona la financiación de mi proyecto a mi presencia allí, y debo hacerlo acompañado de mi pareja. Sin ataduras legales ni compromiso más allá de la velada, solo para mostrar humanidad». Hizo una pausa. «Sé que suena extraño, pero eres la única que sabe la verdad de cómo sobreviví a la avalancha. Tu presencia podría ser mi mejor carta de presentación». El silencio lo sobrecogió, pero al cabo escuchó la respuesta de Elena. «Confío en ti. Vendré». Cuando Alejandro colgó, una mezcla de alivio y nerviosismo lo invadió. Montreux estaba a 3 semanas. Era un plazo breve para planificar discursos, ensayar protocolos y preparar a su pareja para codearse con aristócratas y líderes mundiales. Pero, por primera vez en años, comprendió que su futuro no solo dependería de patentes o artículos científicos, sino de un vínculo real que mostrara su esencia más humana. Cerró los ojos y, sin necesidad de ninguna fórmula o algoritmo, respiró con la certeza de que, junto a Elena, su proyecto y su propia vida podían iniciar un capítulo completamente nuevo. El martes siguiente, justo a las 5 en punto, Alejandro llegó al Café Lumière con el corazón saltando dentro del pecho. Las largas mesas de madera oscura, las lámparas de pantalla de seda y los sillones tapizados en terciopelo le daban al lugar un aire íntimo. Lo esperaba una taza humeante de té de jazmín en la mesa más apartada, junto a un ventanal que reflejaba su propio reflejo. Elena apareció a tiempo, vestida con un suéter gris claro y una bufanda de lana azul. Al verla, Alejandro se dio cuenta de lo inusual de la situación. Allí estaba la mujer que le había salvado la vida, sentada frente a él, lista para interpretar un papel que, de algún modo, ya latía con verdad. «Gracias por venir», dijo él, intentando disimular los nervios tras una sonrisa profesional. «Quise darte tiempo para procesar la petición». «No fue un problema», respondió ella con serenidad. «Me interesa saber más». Alejandro repitió el contenido del correo: la gala en Montreux, la exigencia de Ardmore Capital, la condición de asistir con pareja. Elena escuchó en silencio, asintiendo con la cabeza y, de vez en cuando, escribiendo en su libreta. Al levantar la vista, sus ojos transmitían comprensión, no juicio. Esa mirada, auténtica y directa, fue el primer gesto real de cariño en el proceso. Comenzaron por definir el argumento central de su relación ficticia. Decidieron que llevarían 2 años de noviazgo. Se conocieron en un simposio sobre biotecnología en Barcelona. Él era ponente, ella coordinadora de comunicaciones. Él la invitó a cenar tras su conferencia y, desde entonces, siguieron en contacto. Acordaron que vivirían en un loft cerca del barrio gótico, decorado con plantas y libros de poesía. Esa primera escena del guión les hizo reír. Imaginarse como pareja del mismo sector científico, pero ella con el aura de relaciones públicas y el entregado a laboratorio y conferencias. Para pulir la conversación espontánea, Alejandro preparó una lista de preguntas y respuestas que Elena repasó en voz alta con voz firme. «¿Qué te atrajo de mí en aquella primera cena?», practicó ella, jugueteando con la cuchara. «Tu pasión por la ciencia y tu capacidad para explicar conceptos complejos con claridad», respondió él, intentando sonar natural. Repitieron 3 veces ese intercambio, hasta que dejaron de sentirse ajenas unas palabras que en su origen eran vacías. Cada gesto, cada acento, se fue impregnando de familiaridad. Luego fijaron los detalles logísticos: qué traje llevar, qué joya usar, cómo saludar ante la entrada oficial. Alejandro mencionó un smoking gris oscuro.
Elena eligió un vestido largo color esmeralda, que luego iría a probar en una boutique recomendada. Discutieron sobre manteles, posición de las copas y cortesía al ofrecer el brazo. Elena tomó notas con la precisión de una secretaria experta, mientras él, por primera vez, recordaba que la etiqueta podía ser una forma de arte y no solo un trámite. El clima entre ambos se suavizó cuando, de pronto, ella preguntó: ¿y si no recuerdo bien algún detalle del guión? Lo resolvemos con humor, dijo Alejandro, sonriendo con complicidad. Podemos decir que fue un malentendido encantador entre maletas y trenes. Ese chiste rompió por completo la tensión. Ambos rieron hasta quedar sin aliento. Alejandro sintió un vértigo extraño. Compartían mucho más que frases ensayadas. En un gesto espontáneo, Elena apoyó la mano en su antebrazo y le dijo: «Confía en que será creíble». Él entendió entonces que no solo ensayaban un papel, sino que estaban tejiendo un vínculo con raíces auténticas. Cuando el reloj marcó casi las 7, dieron por terminada la sesión de guión. Con un abrazo breve, acordaron verse de nuevo en 2 días para probar el discurso de presentación y una pequeña entrevista simulada con un reportero que Alejandro haría llamar. Al despedirse, Alejandro notó el suave roce de sus manos, un contacto ansiado, real y sin máscara alguna. Al salir del café, el aire fresco de la tarde les heló el rostro. Caminaron juntos unos metros en silencio, compartiendo la calidez de sus abrigos y la complicidad naciente. Fue Elena quien rompió el silencio primero. «Gracias por incluirme en esto desde el principio. Significa más de lo que piensas». «Gracias a ti», respondió Alejandro. «Porque contigo, hasta la mentira tiene un corazón». Y así terminaron los ensayos del corazón fingido, con la certeza de que, si aquello funcionaba, no solo salvarían la gala, sino que podrían también rescatar algo verdadero entre ambos. La mañana de la gala amaneció lúgubre en Montreux. Un cielo plomizo escupía lluvias finas sobre el lago Le Mans. Alejandro Ferrer y Elena Dubois, pasajeros de un sedán discreto, atravesaron la alfombra roja desplegada en el muelle, junto a una hilera de fotógrafos expectantes. Los flashes estallaban ante la llegada de aristócratas y embajadores, pero Alejandro notó que muchos ojos se posaban en la silueta de Elena. Vestía un vestido largo color esmeralda, sencillo en el corte, pero luminoso en el tejido. Su presencia desprendía naturalidad, no la rigidez calculada de las modelos de agencia. Entraron en el salón principal, un espacio abovedado con columnas de mármol y grandes ventanales por donde se divisaba el lago. Mesas redondas con manteles de hilo blanco y centros de orquídeas flanqueaban un escenario elevado. Alejandro, impasible, desplegó su sonrisa mesurada. Elena, a su lado, le ofreció el brazo con esa confianza recién ensayada, aunque en sus ojos se adivinaba una mezcla de emoción y vértigo. Un maitre los condujo al asiento reservado, donde sus nombres figuraban en una cartulina dorada. Frente a ellos, una pareja de magnates franceses conversaba animadamente sobre proyectos de energías limpias. A su derecha, un grupo de filántropos británicos debatía la última reforma fiscal para ONGs. Alejandro tomó la mano de Elena bajo la mesa, un gesto casi imperceptible, pero cargado de complicidad. Sabía que, si en algún momento el guión flaqueaba, aquel roce le devolvería la serenidad que tanto necesitaba. El ambiente quedó en silencio cuando el presidente de Ardmore Capital subió al escenario. Con voz firme, dio la bienvenida y agradeció la asistencia de todos. Cuando mencionó a Alejandro, pronunció su nombre con admiración: «Hoy contamos con un verdadero visionario médico». La ovación que siguió fue breve, pero cálida. Alejandro se levantó sin aliento contenido, se acercó al atril y ofreció unas palabras improvisadas. «Gracias a Ardmore Capital por su continuo apoyo», comenzó con voz clara. «Esta gala no solo celebra la filantropía, sino la capacidad de la ciencia para cambiar el destino humano. Pero hoy, frente a ustedes, quiero reconocer que la revolución médica no se sostiene sin la humanidad que nos impulsa». Miró a Elena. «Gracias, Elena, por recordarme que detrás de cada avance hay una historia de personas.
Un murmullo de aprobación recorrió las mesas. Elena le dirigió una sonrisa franca, y él sintió que, en ese instante, su figura de genio corporativo se fusionaba con la de ser humano agradecido. Al regresar a su asiento, varios invitados se acercaron para estrechar la mano de Elena y elogiar su intervención. Una empresaria suiza le susurró: «Se nota que hay verdad detrás de sus palabras». Alejandro observó el asombro compartido en las miradas y supo que ese fue su triunfo más auténtico de la noche. La cena prosiguió con un menú exquisito: foie gras de pato, salmón confitado con emulsión de cítricos y un filete de ternera wagyu acompañado de setas silvestres. Entre plato y plato, Alejandro y Elena intercambiaron anécdotas de viajes y literatura. Él habló de su pasión temprana por los textos de Miguel de Unamuno. Ella recordó una conferencia sobre poesía contemporánea que lo había cautivado. Cada tema surgía con naturalidad, sin forzar un guión estricto. Era la primera vez que hablaban sin hemisferios distintos. Compartían ideas, silencios y risas, sin importar el lente de las cámaras. A media cena, se abrió una subasta benéfica de piezas de arte. Un Picasso de su colección privada se vendió por una suma estratosférica. Alejandro aprovechó el receso para presentar a Elena a varios invitados: un inversor italiano interesado en su proyecto de IA médica, una filántropa belga impulsora de programas de salud rural y un oncólogo suizo que estudiaba nanotecnología. En cada presentación, Elena describía con precisión la visión de Altavisión Tech, aportando datos que él mismo había compartido en los ensayos, pero con un matiz de curiosidad auténtica que sorprendía a sus interlocutores. El momento culminante llegó cuando un orador invitado pidió a Alejandro y Elena subir de nuevo al escenario para entregar el cheque recaudado a una ONG infantil. Hombro con hombro, alzó la gran tarjeta con la cifra solidaria y la extendió hacia el micrófono. El aplauso que siguió resonó sin reservas. Mientras el público se ponía de pie, Alejandro notó que, junto a Elena, su rigor científico trascendía la técnica y alcanzaba el corazón de quienes escuchaban. Al finalizar la gala, bajaron del escenario entre abrazos y besos en las mejillas. Afuera, la lluvia había amainado, dejando el aire perfumado de lluvia y pino. Bajo un dosel transparente, se despidieron de diplomáticos y socios. Elena, sin abandonar su rol de acompañante perfecta, mantuvo la elegancia y la humildad. Antes de subirse al coche, se giró hacia Alejandro y susurró: «Lo hemos logrado. Fue más real de lo que imaginé». «Gracias a ti», respondió él, alzando su mano hacia la lluvia. «Esta noche no solo salvamos un proyecto, redefinimos mi vida». En el camino de regreso, el silencio entre los dos fue cálido, lleno de esperanza. Montreux quedaba atrás, con sus luces y sus lujos, pero en el asiento posterior del vehículo viajaba algo más valioso que cualquier subvención: la certeza de un vínculo auténtico, forjado en la verdad compartida y en la confianza mutua. Y así culminó la prueba de fuego que, más que una actuación, se convirtió en el prólogo de una historia real por escribir. Al día siguiente de la gala, la satisfacción de Alejandro aún vibraba en su pecho, pero el murmullo de las felicitaciones había dado paso al ritmo implacable del trabajo. En la sede central de Altavisión Tech en Manhattan, los pasillos bullían de mensajes urgentes y reuniones imprevistas. Sin embargo, antes de sumergirse en su rutina, Alejandro había prometido a Elena un recorrido privado por los laboratorios donde se gestaban sus innovaciones. Iba a ser la primera vez que la invitaba a su santuario profesional. Cuando Elena cruzó el umbral del edificio, recibió una placa identificativa y un chaleco blanco. Alejandro la esperaba con una sonrisa cómplice. «Hoy verás en qué invierte Ardmore Capital», explicó mientras la guiaba por un pasillo de cristal. Al fondo, divisaron el laboratorio de biotecnología sintética, donde probetas burbujeaban con cultivos celulares. Científicos manipulaban pipetas con destreza, proyectores mostraban imágenes de neuronas conectando en redes infinitas. Primera parada, la sala de microscopios electrónicos. Alejandro señaló una pantalla donde se visualizaban nanocápsulas cargadas de un compuesto terapéutico. «Este proyecto permitirá liberar fármacos de manera selectiva en el cerebro», explicó con entusiasmo.
Elena asintió y formuló preguntas técnicas que él jamás imaginó plantearse. ¿Cómo controlan la tasa de difusión? Con un recubrimiento de polímeros sensibles al pH, respondió él, admirado por su curiosidad genuina. Luego avanzaron hacia la zona de robótica colaborativa. Un brazo mecánico, programado para dispensar reactivos, se desplazaba suavemente junto a un operario. Nuestro siguiente reto es integrar inteligencia artificial para corregir errores en tiempo real, dijo Alejandro. Elena observó el movimiento armónico y comentó, es como una danza, donde la máquina improvisa según la música de los datos. Aquella metáfora fue recibida con una carcajada de ambos, sellando un instante de intimidad intelectual. Al mediodía, los llevó a una sala de descanso decorada con plantas y sofás ergonómicos. Allí sirvieron un sencillo almuerzo, ensalada de quinoa, hummus casero y zumo de granada. Mientras comían, Alejandro compartió anécdotas de su infancia, cómo descubrió la pasión por la biología en la aldea andaluza y la promesa que se hizo de crear terapias que marcan la diferencia. Elena escuchaba con los ojos brillantes, conmovida por el contraste entre el magnate visionario y el niño curioso que él fue. Después del almuerzo, llegó la prueba más personal, una demostración en vivo de un prototipo de interfaz cerebro-máquina. Alejandro se colocó un casco con electrodos y, ante Elena, encendió unas luces LED instaladas en la pared. Con solo pensar en los comandos, logró encender y apagar las luces de manera fluida. Elena aplaudió, impresionada. «Esto cambiará vidas», susurró. Alejandro le acercó la mano y la sostuvo con fuerza. «Verás mucho más en los próximos días». Al caer la tarde, regresaron a su oficina privada. Allí, entre diplomas y fotografías de congresos, Alejandro sirvió 2 cafés. El ambiente se tornó más distendido. «Gracias por acompañarme hoy», dijo él, apartando documentos y cerrando el ordenador. Elena lo miró con ternura. «Gracias por confiar en mí». En ese silencio compartido, la distancia entre el hombre de negocios implacable y el ser humano vulnerable se borró. Decidieron salir a pasear por el Ig-Line, donde las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Caminaban lado a lado, sin tocarse, pero con una sincronía que hablaba de confianza. Hablaron de música, de libros y de sueños no cumplidos. Cuando la luna asomó tras los rascacielos, se sentaron en un banco y él la miró a los ojos. «Creo que te debo más que un agradecimiento», confesó. Ella sonrió y apoyó su hombro contra el suyo. Al despedirse en la puerta de su apartamento, Alejandro se quedó paralizado un segundo. Con voz suave, preguntó, «¿Te gustaría repetir esto mañana? No como acompañante, sino como amiga, libre de guiones». Elena lo abrazó y, sin separarse, murmuró, «Me encantaría». Fue la primera promesa que no requirió contrato ni provisiones. Mientras ella subía las escaleras, Alejandro supo que, en ese gesto, la ficción y la realidad habían comenzado a fundirse en una misma historia. Una semana después de su paseo por el Ig-Line, Alejandro recibió una invitación de parte del Ministerio de Salud de España. Querían que presentara allí mismo los avances de Altavisión Tech en neurorehabilitación. Sería un evento crucial para expandir su proyecto al sistema público. Tras pensarlo un instante, decidió que Elena debía acompañarlo. Su presencia había demostrado ser un valor añadido, y él ya no concebía enfrentar desafíos sin ella. Así, planificaron el viaje a Madrid con un nuevo propósito, más allá de la gala. El avión despegó al amanecer y aterrizó poco antes del mediodía en Barajas. Al bajar por la pasarela, el aire frío de la capital les dio la bienvenida. Tras recoger el coche de la compañía, condujeron hasta un céntrico hotel boutique en el barrio de Salamanca, cuya fachada rosa pálido contrastaba con las fachadas clásicas de los edificios vecinos. Alojados en 2 habitaciones contiguas, se prepararon para la primera cita oficial, un almuerzo de trabajo con la secretaria de Estado y varios directores de hospital. En el salón privado del restaurante, una elegante barra de madera lisa y un gran ventanal con vistas al Retiro les ofrecían un escenario menos intimidante que un despacho gubernamental. Alejandro inició la reunión con un discurso conciso,
expuso los resultados del piloto en Nueva York, los porcentajes de recuperación cognitiva y el plan de distribución gradual en 6 comunidades autónomas. Luego cedió la palabra a Elena, quien, con voz pausada y un ligero acento internacional, describió el impacto humano de las terapias. Historias de pacientes recuperando la movilidad o retomando el habla. Su tono empático captó la atención de los presentes de un modo que los datos, por sí solos, jamás habrían logrado. Al finalizar el almuerzo, la secretaria de Estado asintió. Su propuesta combina rigor científico y responsabilidad social. Apoyaremos una prueba piloto en 2 hospitales públicos antes de fin de año. Muchas gracias, respondió Alejandro, estrechando las manos con formalidad. Elena, mostrando confianza, añadió. Estamos listos para adaptar nuestros protocolos a las necesidades locales. Salieron del restaurante con la sensación de haber logrado no solo una alianza, sino un entendimiento. En el coche, la tensión oficial se disipó, y en su mirada, Alejandro vio la chispa de la complicidad. ¿Qué te parece?, le preguntó. Creo que esto marca un antes y un después, contestó ella, rozando su mano sobre la palanca de cambios. Por la tarde, decidieron aprovechar el tiempo libre para caminar por el Paseo del Arte. Entraron en el Museo del Prado y se detuvieron frente a las Meninas de Velázquez. Mientras observaban la magistral composición de luces y miradas, Elena susurró. La grandeza está en los detalles y en las historias que el artista no pinta, los espectadores que completan la escena con su mirada. Exacto, respondió Alejandro. Tal como en ciencia, los números cobran sentido cuando cuentan una historia real. A continuación, pasearon por el Jardín del Buen Retiro, donde los últimos rayos del sol filtraban hojas doradas sobre el estanque. Se sentaron en un banco cercano a una fuente neoclásica y compartieron un helado de turrón. Él le habló de sus miedos a no ser lo bastante bueno para las expectativas familiares. Ella le confesó sus dudas sobre abandonar la escritura para abrazar un mundo dominado por negociaciones y presentaciones. En aquel intercambio, sin guión ni protocolo, ambos se mostraron sin máscaras. Más tarde, el sonido de un tambor lejano les guió hasta una pequeña taberna con música en vivo. Mesas de madera gastada y faroles colgantes llenaban el espacio de calidez. Se sentaron en primera fila ante un guitarrista flamenco que improvisaba jaleos. Alejandro tomó la mano de Elena y al compás de la música, la invitó a un baile sencillo. Sus pasos eran lentos e inciertos, pero cada giro acercaba sus cuerpos y sus respiraciones. Cuando la canción terminó, ella apoyó la cabeza en su pecho y entre susurros, le dijo: «Aquí no hay inversores ni patentes, solo nosotros y la música». Al salir a la calle, la noche madrileña era suave y los faroles iluminaban su camino. De regreso al hotel, caminaron de la mano sin soltarla. Frente a la puerta de su habitación, se detuvieron. Alejandro la abrazó con ternura y mirando sus ojos, sintió la certeza de que aquel viaje había fortalecido algo más que alianzas profesionales. Con delicadeza, bajó la cabeza y depositó un beso en su frente. «Gracias por venir conmigo», susurró. «No solo has cerrado un acuerdo, has abierto mi mundo». Elena sonrió y lo besó en la mejilla. «Y tú has abierto el mío», respondió. «Esta es mi verdadera aventura». Con esa promesa implícita, se despidieron y ella entró en su habitación. Alejandro se quedó en el vestíbulo unos instantes, saboreando la emoción inesperada de la noche. El viaje a Madrid había sido un éxito oficial, pero el verdadero logro era la complicidad real que habían tejido en cada paso compartido. Y así, entre acuerdos gubernamentales y confidencias al caer el sol, siguió desdibujándose la línea entre la ilusión y la autenticidad. El sol de la mañana gala se filtraba por los ventanales de la sala de juntas de Alta Visión Tech en Nueva York. Alejandro y Elena regresaban de Madrid con la sensación de haber conquistado 2 mundos, el científico y el personal. Sin embargo, al cruzar la puerta, fueron recibidos por un ambiente tenso. En las pantallas del lobby giraban titulares de un blog sensacionalista que publicaba fotografías suyas juntos en Montreux,
insinuando un escándalo corporativo. Ferrers y Dubois, romance a cambio de financiación, rezaba el titular más grande. Alejandro sintió que el estómago se le encogía. Había presumido de transparencia, pero no esperaba convertir su vida privada en noticia. Llamó a su jefe de prensa y entró a su despacho, donde Elena ya esperaba con gesto serio. «No podemos controlar a los medios sensacionalistas», dijo él, «pero sí nuestra reacción». Ella apartó la mirada, y su voz tembló un instante. «Temo que gran parte de mi mundo no esté preparado para estas miradas». En esa confesión halló la primera grieta real que no tenía guión. Él cerró la puerta y, sin máscaras, la tomó de la mano. «Lo siento, Elena. No imaginé que esto sería tan duro». Decidieron afrontar la crisis con honestidad. Convocaron una rueda de prensa para indicar que su relación profesional se sustentaba en la confianza y la admiración mutua. Alejandro desarrolló un discurso mesurado y Elena, con la serenidad que la caracterizaba, completó la idea. «Nuestra colaboración nació de un rescate en la montaña y ha prosperado gracias a la complicidad intelectual». Los periodistas captaron la imagen de un equipo fuerte y auténtico, desactivando el rumor de Afer. Sin embargo, tras apagar las cámaras, Elena se apoyó contra la pared y confesó sus inseguridades. «¿Y si nunca pueden dejar de verme como la mujer que trabajó por dinero?» Alejandro la abrazó con firmeza. «Eres mucho más que un titular. Eres mi socia, mi amiga y la persona en quien confío». Esa noche, decidieron huir de la ciudad. Tomaron un tren nocturno hacia Vermont, donde un centro de retiro tecnológico organizaba un simposio sobre ética en IA y salud mental. Allí, lejos del ruido mediático, planearon sus próximas semanas. Él impartiría la conferencia principal, y ella moderaría un panel de bioética. Compartieron camarotes estrechos, con literas y cortinas que apenas aislaban el traqueteo del convoy. En la penumbra, mientras el tren cruzaba bosques nevados, conversaron sobre sus temores y aspiraciones, sin prisa, apoyándose mutuamente. Al amanecer, llegaron a Stowe, un pueblo de estilo alpino donde las fachadas de madera y los tejados nevados parecían extras de un documental invernal. Hospedados en una posada rústica, se levantaron temprano para aprovechar el aire limpio. Tras un desayuno de avena y fruta, pasearon por senderos donde las huellas de ciervos marcaban la nieve. Allí, lejos de la prisa urbana, Elena recuperó la sonrisa al ver huellas de su propia infancia en la montaña. El crujido del hielo bajo sus botas le devolvió la sensación de libertad. Durante el simposio, ambos destacaron por su coherencia. Alejandro habló de regulaciones para garantizar que la tecnología médica no supere los límites éticos, y Elena resaltó la importancia de la empatía en la implementación de soluciones de salud. Sus intervenciones fueron unánimemente elogiadas, y en los pasillos del centro de congresos, colegas de todo el mundo se acercaron a saludarles con admiración genuina, ya no por un romance forzado, sino por una alianza profesional y humana consolidada. Al caer el día, organizaron una pequeña cena de gala en la posada para los ponentes. Una chimenea encendida, mesas de madera y faroles de aceite crearon un ambiente íntimo. En la sobremesa, entre brindis y risas, Elena compartió un poema que había escrito esa mañana, inspirado en el amanecer nevado y la sensación de que el miedo puede convertirse en fuerza. Las palabras resonaron en Alejandro con la intensidad de un impacto personal. Aquella era la Elena auténtica, la creadora de historias y emociones. De regreso a la posada, caminaron juntos hacia sus habitaciones. Bajo el cielo estrellado, se detuvieron junto a un abeto cubierto de nieve. Alejandro tomó su rostro entre las manos, y con voz baja, le pidió perdón por haberla expuesto al juicio público. Elena lo miró fijamente y respondió con un beso suave. «Perdonarme no es necesario. Gracias por enfrentar mis sombras contigo». En ese instante, comprendieron que la línea entre actuación y realidad ya no existía. Cada gesto compartido, cada adversidad superada, había trazado un vínculo que trascendía cualquier guión. Y al cerrar la puerta de sus habitaciones, supieron que el capítulo más emocionante de su historia apenas comenzaba,
desafiando sombras del pasado con la luz de su verdad conjunta. La mañana amaneció clara y cálida en Barcelona, como si la ciudad entera celebrara su propia luz. Alejandro y Elena comenzaron el día con un desayuno en una terraza del barrio de Gracia, tostadas de tomate, jamón ibérico y un café con leche cremoso que supo ahogar. Mientras degustaban cada bocado, conversaban sobre sensaciones. Él rememoraba el crujir de la nieve en Vermont, ella describía el aroma del turrón en Madrid. Aquel desayuno no era un guión, sino un rito de complicidad que celebraba su nueva libertad. Cruzaron luego el laberinto de callejuelas del barrio gótico, deteniéndose ante fachadas centenarias y plazas escondidas donde músicos callejeros improvisaban sin partitura. En la plaza del Pi, Elena admiró los vitrales de la Basílica de Santa María, y Alejandro le contó cómo, de niño, soñaba con pintar vidrieras llenas de luz. Aquel detalle íntimo, nunca planeado, añadió matices personales al escenario. La función había dejado de ser espectáculo para convertirse en los retazos de una biografía compartida. Su siguiente parada fue el mercado de la Boquería. Entre los puestos chispeantes de frutas y mariscos, compraron frutos rojos, quesos artesanos y un bocadillo de calamares que compartieron al paso. Cada sabor, cada crujido al morder, les dibujó sonrisas espontáneas. Elena, al probar las cerezas, dijo: «Esto sabe a felicidad palpable», y Alejandro, tomando un puñado de almendras, añadió: «Aquí encuentro la autenticidad que ardía en los laboratorios de Manhattan». La metáfora brotó sin esfuerzo, revelando una conexión más allá de las palabras. Llegaron por la tarde al Park Güell, donde las formas orgánicas de Gaudí parecían susurrar secretos a quien supiera escuchar. Elena se recostó en el famoso banco ondulado y cerró los ojos, dejándose mecer por la brisa mediterránea. Alejandro la observó y al verla tan en paz, comprendió que ella, más que compañera de escenario, era su brújula emocional. Se sentó junto a ella, tomó su mano y, sin mediar palabra, ambos compartieron un instante de silencio pleno, donde la arquitectura y la naturaleza gravitaron en torno a su presencia conjunta. Más tarde, bajaron hasta la Barceloneta y pasearon por la playa. El sol comenzaba su descenso, tiñendo el horizonte de tonos dorados y naranjas que se reflejaban en las olas. Caminaban descalzos, con los pantalones arremangados, sintiendo la arena fría y el agua salada en los pies. Elena rompió el hielo. «Nunca pensé volver a sentirme niña», dijo con una risa suave. Alejandro le lanzó un poco de agua, y ella gritó de alegría. El chapoteo improvisado selló un momento irrepetible, libre de miradas ajenas. Al caer la noche, subieron al mirador de Montjuïc. Desde lo alto, la ciudad se extendía luminosa, con sus avenidas serpeantes y sus farolas encendidas como luciérnagas en la distancia. Allí, junto a una estatua clásica, se detuvieron a contemplar el paisaje urbano. Alejandro sacó de su chaqueta un viejo cuaderno de notas donde había anotado confidencias, poemas y planes. Lo abrió y leyó en voz baja un fragmento que Elena había escrito para él. «En tus ojos descubro mi reflejo verdadero, sin máscaras ni pretensiones, donde el amor florece en total desarmado». Elena alzó la vista y abrazó a Alejandro. «Esto es más real que cualquier escenario». Él, con voz entrecortada, respondió: «Contigo, mi vida ha encontrado su verso más sincero». Sus palabras flotaron en el aire, fundiéndose con el murmullo lejano de la ciudad. Para la cena, eligieron un restaurante de tapas en el Born, con mesas al aire libre y lámparas de papel que iluminaban suavemente sus rostros. Compartieron pulpo a la gallega, pimientos de padrón y crema catalana de postre. Entre plato y plato, conversaron de sueños olvidados. Él reveló su anhelo infantil de ser escritor. Ella confió su temor a fracasar con la novela que llevaba años redactando. En ese confesional intercambio, se tejieron nuevos hilos de intimidad. Al terminar la noche, caminaron de la mano por el Passeig de Picasso. Frente al mar, se detuvieron junto a una farola antigua. Alejandro alzó la cabeza y, con tono solemne, dijo: «Te amo», sin guiones, sin retóricas, con cada fibra de mi ser. Elena, con los ojos húmedos de emoción, respondió: «Y yo te amo,
en cada gesto imperfecto y cada silencio compartido. Sellaron el pacto con un beso profundo, mientras las olas rompían rítmicas en la orilla. Esa noche, Barcelona se durmió bajo un manto de estrellas. En sus corazones nació una promesa: escribir juntos un futuro donde el guión estuviera dictado por sus propias voces, no por las exigencias de un protocolo ni el brillo de la fama. Bajo aquel sol que nunca se ocultaba del todo, Alejandro y Elena grabaron el capítulo definitivo de su historia. Una vida compartida, auténtica y sin máscaras. Un mes después de su romántico viaje a Barcelona, Alejandro y Elena regresaron a la ciudad condal para asistir a la boda de Miguel Rodríguez y Carmen Villanueva en un palacete señorial cercano a Sitges. Era una ceremonia íntima, con solo 100 invitados, entre familiares y colaboradores cercanos. Para ambos, ese día representaba el cierre de un ciclo, la farsa del pasado y la verdad que construyeron desde entonces. Se alistaron por separado en una suite del Hotel Arts, frente al mar Mediterráneo. Alejandro optó por un smoking antracita de corte impecable, tejido italiano y corbata de seda color borgoña. Al mirarse al espejo, pensó en lo mucho que había cambiado. Aquel traje ya no era solo un símbolo de poder, sino la armadura con la que iba a comenzar una vida compartida. Elena eligió un vestido crepé marfil con bordados dorados y una famosa delicada tocado de flores. Al peinarse, recordó a la joven barista que soñaba con ser escritora y sonrió ante el reflejo de la mujer elegante en el espejo. Se encontraron en el lobby para compartir esa última prueba del guión, el recorrido por la alfombra blanca que llevaba al jardín donde se celebraría la ceremonia. Al pasar frente a las cámaras dispuestas para la cobertura de invitados, Alejandro entrelazó sus dedos con los de Elena y murmuró al oído: «Lo estamos haciendo de verdad». Ella le devolvió la mirada con complicidad. «Nada de esto es un ensayo». Al salir al jardín, los rayos del sol filtrados por los olivos crearon un mosaico de luces y sombras en el césped. Miguel y Carmen, radiantes, los recibieron con abrazos. El cura improvisó unas palabras que hablaban de la autenticidad como base del amor, y ambos, de pie, tomaron sus manos en señal de la unión que habían forjado. Entre sus promesas, Alejandro dijo: «Prometo respetar cada una de tus historias, escucharte sin prisa y caminar a tu lado cuando la ciencia no dé todas las respuestas». Y Elena respondió: «Prometo acompañarte en tus retos más ambiciosos y recordarte que, incluso en mis silencios, eres mi realidad más hermosa». Una ovación sincera rompió el breve silencio. Cuando el cura los declaró esposos, se besaron con delicadeza, sellando un pacto que iba más allá de ceremonias. Era la fusión de dos vidas donde el afecto genuino superaba cualquier guión. La recepción transcurrió entre aplausos y brindis. Se sirvió un menú catalán moderno: carpaccio de carabinero, risotto de setas con aceite de trufa y tarta de crema catalana. Cada vez que pronunciaban sus nombres, los invitados sonreían con conocimiento de causa. Nadie dudaba ya de la verdad de su vínculo. Miguel, emocionado, les dedicó un brindis. «Vuestra historia es la prueba de que la ciencia y el amor pueden conducirnos hacia horizontes inimaginables». Entre bailes bajo luces colgantes y risas espontáneas, la noche se deslizó hacia el baile nupcial. Los novios abrieron la pista con un vals suave, girando al compás del cuarteto de cuerdas. Alejandro y Elena se sumaron entre los invitados, encontrando su propio ritmo. Ella apoyó la mano en su hombro, él la guió con suavidad, y la música pareció narrar las páginas no escritas de su romance. Cuando el cuarteto cambió a una rumba flamenca, Elena se apartó del abrazo y, con una sonrisa pícara, invitó a Alejandro a bailar. Sus cuerpos se acercaron y giraron con un compás íntimo, conscientes de que cada paso reforzaba el pacto que habían hecho: vivir sin máscaras, inventar su historia día a día. El público los rodeó, aplaudió y, al final de la pieza, los abrazó con cariño auténtico. Al filo de la medianoche, la pareja se retiró a la terraza. Allí, con la brisa marina jugando en sus cabezas, se sentaron en un banco de piedra y contemplaron el perfil iluminado de Barcelona. «¿Recuerdas tu primera vez en la ciudad?», preguntó Elena. «Venías con miedo de la ficción». «Sí,
respondió él, y ahora Barcelona será testigo de nuestra realidad. Se rieron, aliviados. Un silencio compartido se instaló entre ellos, cómplice y pacífico. Entonces, Alejandro sacó un sobre pequeño de su bolsillo y se lo entregó a Elena. Ella lo abrió con curiosidad y encontró un cuaderno encuadernado en piel azul, con sus iniciales grabadas: Mi historia contigo. Al pasar la primera página, halló las primeras líneas de su propia boda, un relato impecable, escrito por él, pero con palabras que solo ella entendería. ¿Esto es un regalo o un nuevo guión?, bromeó ella, con los ojos brillantes. Es nuestro manifiesto, contestó él. Aquí comienza lo que yo llamo vida real. Se fundieron en un beso largo, bajo el manto estrellado de la costa. A su espalda, la ciudad seguía viva, pero ellos ya no eran meros personajes. Eran dos almas encontradas que habían aprendido a interpretar sus propios corazones. Y así, con el alba a punto de despuntar, Alejandro y Elena iniciaron el capítulo definitivo de su existencia. El de un amor auténtico, libre de escenarios predefinidos, escrito cada día con la tinta indeleble de su propio pulso.